Muy bien. Les voy a poner esto por acá. Ok, hermanos. Como siempre se los digo, es un honor poder estar por acá, pero también es una gran responsabilidad tener que predicar, ¿verdad? Pero que sea el Señor el que nos dirija. También Amén. Veo caras que hace rato no veía y qué bueno que están acá. Me alegro mucho que están por acá. Bueno, vamos a iniciar. Quiero que vayamos de nuevo a la lectura bíblica, Éxodo 3, versículo 14. Y dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar de un atributo del carácter de Dios. Ya nosotros hemos hablado de otros atributos como la santidad de Dios. Hemos hablado de que Él es el creador de todas las cosas. Hemos hablado de su amor y su misericordia. Sin embargo, hoy vamos a hablar de uno de sus atributos. Y ese atributo se le conoce como la independencia de Dios. Pero teológicamente hay una palabra para describirlo. Se le llama la aceidad de Dios. Hoy vamos a hablar sobre este atributo, sobre la aceidad de Dios. Tal vez muchos nunca habíamos escuchado hablar esa palabra, nunca la habíamos oído. Sin embargo, conforme avancemos en el tema, vamos a ir comprendiendo a qué se refiere esta palabra, la aceidad, qué significa eso. Y comprender más sobre la grandeza y la magnificencia de nuestro Dios. Pero para ir iniciando, quiero que veamos qué es, qué es esa palabra de aceidad, cómo es que la define la Real Academia Española. Y la Real Academia Española dice: atributo de Dios, por el cual existe por sí mismo o por necesidad de su propia naturaleza. Entonces vean, dicen que es un atributo de Dios. La Real Academia Española dice que es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios, no es un atributo de nadie más. Es un atributo que solo lo posee Dios. Dice que es un atributo significa que la aceidad es que Él existe por sí mismo, sin necesidad de nadie, sin necesidad de nada. Y con esto, claro, sabiendo el significado del diccionario de la aceidad, vamos a orar. Inclinemos el rostro. Dios Todopoderoso, Santo, perfecto, omnipotente Dios, omnisapiente, omnisciente, poderoso eres, Señor. Y en este momento clamamos a ti para que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender el mensaje de hoy. Y para conocerte más a ti, Señor, que ese es nuestro anhelo, conocerte cada día más a ti, Dios. Señor, te pido por mi persona. Yo no soy nadie, Dios. Yo soy un poco de polvo, un poco de barro, Señor, pero tú eres el alfarero, Dios. Y me aferro a ti, Señor. No quiero ser yo el que hable, porque yo no soy nadie. Quiero que sea el Espíritu Santo que hable a través de mí. Y que no sean mis propias palabras, sino las tuyas, oh Dios. Quita cualquier palabra que no deba decir y pon palabras en mi boca, todas aquellas que deba decir, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios. Entonces, hubo un tiempo, si es que lo podemos llamar así, porque no existía el tiempo como lo conocemos. Hubo un tiempo donde Dios habitaba solo.
Hay una versión que me gusta más que dice: Dios en el principio creó. Esto nos indica que Dios es antes del tiempo. Dios es antes del principio. Antes del principio Dios ya existía. Digamos que este es el punto donde inicia el tiempo, pero Dios estaba acá infinitamente. Dios es antes del principio. O sea que Dios es antes del tiempo. Dios siempre ha sido y Dios siempre será. Hubo un tiempo en el que Dios estaba solo. No habían ángeles, no había universo, no había nada. Estaba solo Dios, estaba solo la deidad. Las tres personas coeternas que existen por sí mismos. Por eso es que se nos dice en la Biblia que Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Entonces Dios estaba solo, estaba Dios Padre, estaba Dios Hijo y estaba Dios Espíritu Santo. La deidad estaba sola. Dios estaba solo. Él siempre ha sido completamente independiente. Siempre ha sido autosuficiente. No necesita de nada ni de nadie. Vayamos a Efesios 1:11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Y que alguien me busque también Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículos 34 al 35. Entonces, si alguien me puede leer Efesios 1:11 y otra persona Romanos 11, 34 y 35. Entonces alguien Efesios 1:11 y otro Romanos 11, versículos 34 y 35. Amén. Efesios 1:11 dice: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién hace qué? El designio. Quien hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Romanos 11, 34 y 35. Dice así: porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolver? Amén. Amén. ¿Quién entiende la mente del Señor? ¿O quién fue el consejero del Señor? ¿Quién le añadió algo a Dios? ¿Quién le dio algo a Dios? Acá Pablo en Romanos está diciendo, y en Efesios y en Romanos nos está diciendo, se le está haciendo preguntas retóricas. O sea, nada le dio a Dios nada. Nadie le ha dado a Dios nada. Nadie ni nada le ha dado algo a Dios. Nadie le puede agregar nada a Dios, porque Él es Dios. Amén. Él es autoexistente, existe por sí mismo y no tiene necesidad de nada ni de nadie. Él es Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16. 6, versículos 15 y 16. Dice así: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 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 El imperio sempiterno, el imperio que no tiene fin, el imperio que no tiene final, no tiene principio ni fin. Es un imperio que es más grandioso que el universo. Porque el universo se ve limitado por muchos factores. Se ve limitado por tiempo, por espacio. Sin embargo, el imperio de Dios está afuera del universo. Por eso es que no se ve afectado por el tiempo y por eso Dios pudo crear, porque Él es más poderoso que el universo. Él es más que todo lo que nuestra mente puede pensar o comprender. Él creó el universo. Y todas esas
distancias que hay en el universo de años luz y muchas personas dicen es que es inmenso y el ser humano nunca va a poder conocer el universo entero. Solo conocemos una pequeña parte de la Vía Láctea, donde nosotros habitamos en el universo. Dios creó todo eso con su magnificencia y su poder. Y Él era antes del universo, antes del espacio, antes del tiempo. Él estaba antes de que iniciara todo. Antes de que iniciara a correr el tiempo, Él era antes. Y va a ser después. Él es el alfa y omega. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ni siquiera podemos verlo en su magnitud. No podemos verlo en su magnitud. ¿Cómo vamos a pensar en que nosotros podemos agregarle algo a Dios? ¿O que podemos quitarle algo a Dios? Nada. Es ridículo. Es ridículo pensarlo. Jehová. La palabra Jehová es una traducción del nombre Yahvé, que traducido significa yo soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, Él es el único. Él es el único magnificente, omnipotente, creador, soberano. Él es. Por eso Dios se dirigió a Moisés y le dijo, yo soy. Él es. Él es el que siempre ha sido, el que siempre será. Él es el único con magnificencia. Él es el único con omnipotencia. Él es el único creador. Y Dios creó. Dios creó no porque se sentía solo, sino que para manifestar su gloria. Porque Él es completamente independiente y autosuficiente. Él creó porque quiso y lo hizo para mostrar su gloria. Job 41, versículo 11 dice así. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién me ha dado a mí algo primero? Dice Dios. Dios es independiente de la creación, hermanos. Dios no necesita nada de su creación. Él creó porque quiso. Entonces, si la palabra de Dios es clara en que Dios es autoexistente, independiente, que no necesita de nadie ni de nada, ¿qué pasa con aquella frase que hemos escuchado tal vez en muchas predicaciones que dice, ay, es que Dios te necesita? Dios te necesita. ¿Alguno ha oído eso? Yo sí lo he oído. Lamento decirles que la frase, por más bonita que se escuche, no es bíblica. Eso implica que aquella frase no es verdad. Y si usted la dice, usted está mintiendo. Y trastornando el carácter de Dios. Él es completamente independiente. Él es independiente. Él es no creado. Con lo que acabamos de leer y hemos visto hasta este punto, nos damos cuenta de que Dios no fue creado. Que a diferencia de todo lo que hay en el universo, Él no es creado. Es más, Él creó todo lo que hay en el universo y el universo mismo. Él es atemporal. Él no se ve afectado por el tiempo. Y de hecho Él creó el tiempo. Él no tiene un inicio ni tiene un fin. Él siempre ha sido y siempre será. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Dice así. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. Pero resulta que hoy en día a nosotros nos dicen por ahí que nosotros venimos por procesos aleatorios, que existimos gracias a la nada y que el universo se creó a sí mismo. Entonces, por ende, nosotros nos creamos a nosotros mismos. Eso es lo que nos dicen ahí afuera. Hermanos, entendamos el engaño. Génesis 3, versículos 4 y 6. Entonces estaba por allá Eva y miró una serpiente por allá que le dice, coma del fruto. Y le dice Eva, no.
No, porque si comemos del fruto, Dios nos dijo que moriríamos. Y entonces llega la serpiente, Génesis 3, versículos 4 al 6, y le dice: mentira, silbó la serpiente, ustedes no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol obtendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Ese día ustedes serán como Dios. Vean, hermanos, esta fue la mentira de Satanás. Y esa sigue siendo la mentira de Satanás. Así que en este punto nos vamos a detener y vamos a analizar. Y quiero que nos detengamos aquí porque este pensamiento hoy en día está muy arraigado en nuestra cultura, en la sociedad. Para poder entender tenemos que mirar la historia. En nuestro tiempo el cristianismo es atacado por el mundo secular y la crítica se dirige de manera principal a la creación, porque toda persona secular entiende que si usted logra refutar la creación, le está dando un golpe muy grande a la fe cristiana. Entonces, cuando te entras en el tema, la idea central del cientificismo naturalista es que la idea de que el universo fue creado por Dios, un ser personal, trascendente e inmutable, no es científica. Y ellos dicen, eso es un mito. Este es el pan de cada día para los que creemos en la creación y nos movemos ahí por el mundillo de las ciencias y todo eso. Hace unos años había un señor que ya murió, Anthony Flew, así se llamaba. Él fue un filósofo de Inglaterra y él dedicó la gran parte de su vida a escribir libros sobre ateísmo. Él inventó una parábola, la parábola de Flew. En esa parábola lo que él hace fue intentar descartar cualquier evidencia real de Dios. Sin embargo, después de dedicar la mayor parte de su vida a estos estudios, en los últimos años de su vida, los últimos 5 años de su vida, llegó a creer en Dios. Por la misma razón que él había intentado dar razones de que Dios no existía. Y Anthony Flew entendió que aparte de la hipótesis de Dios, la ciencia misma sería imposible sin un creador supremo. Estas ideas, hermanos, siempre han existido. Eso no es algo nuevo, siempre ha estado. En la iglesia siempre se ha visto atacada. Entonces démosle una mirada a la historia de la iglesia para mirar algunos impactos históricos. Y también veamos lo que está detrás de todos estos ataques. La iglesia primitiva. Vayámonos a la iglesia primitiva. La característica histórica de la iglesia primitiva es que la Biblia estaba en gran estima. A través de ella Dios se reveló y también Dios se reveló a través de Cristo. Y la Biblia es inspirada por Dios. Y esto lo dijo Pablo. Pablo lo dijo en 2 Timoteo 3:16, dice, la escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. Y yo a esto también le agrego, en la historia de la humanidad esto se ratifica una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hay otro libro, no hay un libro en el planeta Tierra como la Biblia. La Biblia es un manual de vida y contiene de todo. Hay información de todo. La Biblia es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Es la voz de Dios. Es la verdad de Dios. Amén. Después viene la iglesia en lo que es la Edad Media, a partir del siglo III después de Cristo. Resulta que después del concilio de Nicea, convocado por Constantino, en el año 325, en esta época fue una época complicada para la iglesia, ya que se produjeron cambios importantes. Muchos de esos cambios tenían que ver con la creencia sobre Cristo, con la creencia sobre María. Empiezan a creer que María es intercesora y prevaleció la idea de que las escrituras eran insuficientes. No, es que ya la escritura no es suficiente. Y se empieza a correr esa idea, ya la escritura no es suficiente. Aunque como sabemos, siempre hay un remanente. Siempre hay un pueblo de Dios que se mantiene firme, aunque todo se meza y los demás se vayan por un lado y por el otro, hay un pueblo de Dios que se mantiene firme. Para el cual esta idea de que la Biblia era insuficiente, esa idea era inaceptable.
En la Edad Media fue una época muy convulsa y difícil. A los cristianos los mataban los romanos, acusándolos de herejes. La Iglesia Católica mataba a cualquiera y ellos decían que tenían derecho divino para hacerlo. ¿Recuerdan la Santa Inquisición? El lema de ellos era suprimir la herejía. Después, en el siglo XVI, llega la Reforma protestante. En palabras resumidas, la Reforma fue una reacción contra toda la tradición y los subsiguientes errores y abusos que se habían infiltrado en la Iglesia a lo largo de la Edad Media. Con el lema que hasta el día de hoy nosotros realzamos: sola Escritura. Sola Escritura. Solo la Biblia. Y la Reforma protestante... ¿Puedo interrumpir? Sí. Yo venía desde el tiempo que estoy aquí en la iglesia. Yo decía, ¿por qué razón ningún predicador me ha hablado de la Edad Media? Y ya, ahí estoy. Ok. Todos venimos a aprender. Entonces, vean ustedes. La respuesta de la Reforma protestante fue decirle no a las tradiciones humanas. Y la Reforma protestante viene a decirle sí a la ley de Dios, sí a la santa palabra de Dios. Entonces, vemos cómo Dios levanta un pueblo y lo pone para que digan no a las tradiciones humanas y le digan sí a su santa palabra. Luego de esto, de la Reforma protestante, viene otro periodo, que es el periodo de la Ilustración. Esto se da en el siglo XVIII, la época de la Ilustración. El concepto principal de esta época fue una concepción donde la hipótesis de Dios ya no era necesaria. Para que la ciencia moderna explicara el origen de la vida, del humano y del universo. Ahora la Ilustración viene a decir, no, ya nosotros no necesitamos a Dios, y ahora nosotros tenemos a la ciencia, y la ciencia ahora nos explica de dónde es que venimos. Ya para nosotros Dios no existe. Ahora es el razonamiento humano el que tiene el poder. Y vemos que es la misma idea de Génesis cuando la serpiente les dice, ustedes serán como Dios. No, y ahora no necesitamos a Dios, y ahora nosotros somos tan cargas y tan inteligentes y tan supremos que nosotros nos creamos a nosotros mismos y a nosotros no nos creó Dios. Es la misma idea. Louis Berhoff se refiere a esto como el helado viento del racionalismo. El helado viento del racionalismo, y dice lo siguiente: el hombre devino dominado por el sentido de su propia capacidad y bondad, rechazando así prestar oídos y someterse a la voz de una autoridad a través de la Escritura, a la vez que depositaba toda su confianza en la capacidad de la razón humana para guiarlo. En otras palabras, profesaron y profesan hoy en día ser sabios en su propio entendimiento. Es la misma mentira de la Edad Media, donde ahora el ser humano en la Edad Media creía saber o ser todopoderoso, con capacidad de todo, de cambiar las leyes de Dios. En la Edad Media creerse con capacidad de agregarle y quitarle a la palabra santa. Pues ahora ya no es eso, ahora ya no necesitamos la Biblia, no necesitamos de Dios, ahora nosotros somos como dioses. Porque el ser humano es tan capaz que aún todo vino de la nada. Y nosotros nos creamos a nosotros mismos, sin darse cuenta el ser humano, que es un pobre, ciego y cuitado. Vean lo que nos dice Pablo en Romanos, capítulo 1, versículos del 22 al 25. Profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Cambiaron la gloria de Dios por aves, cuadrúpedos, por reptiles. Cambiaron la verdad absoluta de Dios por la mentira. Y ahora le daban culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces tenemos que entender que llega este periodo de la Ilustración, en el siglo XVIII, donde llega ese pensamiento del cual hablamos, donde los estudiosos dijeron, bueno, ahora nosotros podemos explicar el universo, podemos explicar el origen de la vida sin apelar a ninguna deidad. Y algunos de estos estudiosos, entre ellos los enciclopedistas franceses, se declararon ellos públicamente enemigos de Dios y dijeron, ahora ya sabemos cómo surgió el universo, cómo se originó la vida. Llegó a suceder por generación espontánea. Tal vez los que hemos pasado por el colegio hemos escuchado hablar de la generación espontánea. La generación espontánea. La generación espontánea, lo que dice en pocas palabras es que no había nada y de un momento a otro, de la nada, se expandió, se crearon las galaxias solas por sí mismas y se creó todo de la nada. ¿Qué es la nada? Nada. Es un cero absoluto de información. No es nada. La nada no es nada. Resulta que ellos le echaron ahí un vistazo, había un charco por ahí y no veían nada. De un momento a otro veían ranas en ellos y de repente veían renacuajos. Entonces decían, ahí está, vinieron a ser por su propio poder. Ellos decían, mira, es que se autocrearon. Esa es la idea de la generación espontánea. Y aunque suena ilógico, eso es lo que se afirma hoy en día. Dicho por científicos y académicos, hoy en día no creen en la creación, sino que creen que el universo se creó a sí mismo. Muchos científicos hoy en día, con las imágenes obtenidas por el telescopio de Hubble, o las imágenes del telescopio de James Webb, proclaman que es impresionante mirar el universo, dicen ellos. Es impresionante mirar el universo, recordando que todo se dio por una explosión de la nada. Y cada vez que un astrofísico, de los astrofísicos distinguidos, dice que se obtiene algo de la nada, en ese momento deja de ser un astrofísico de buena reputación. Pero por otra parte, ellos lo están afirmando, pero no lo dicen así, de esa manera. Ellos no dicen que creen en la generación espontánea, sino que, de hecho, es bien sabido en el campo científico que la generación espontánea es algo imposible. Eso no se ve, eso no se da. Entonces, nos damos cuenta de que es una falsedad. De hecho, que la teoría de la generación espontánea fue rebatida por el químico Louis Pasteur, porque si ustedes no lo sabían, Louis Pasteur era creyente. Él creía en Dios, Louis Pasteur. Louis Pasteur, él debatió y rebatió esta idea de la generación espontánea. Esta idea de la generación espontánea surge desde la antigua Grecia. Aristóteles ya afirmaba que el sudor y que la humedad eran capaces de dar vida a aquello que no tenía vida. Por eso se creía que podía surgir la vida del agua, de la nada. Johann Baptist van Helmont afirmaba que los piojos, lombrices y las pulgas eran producto de nuestro cuerpo. Y él tenía una receta para el nacimiento espontáneo de ratones. Él decía, si ustedes ponen un recipiente y ponen una camisa dentro del recipiente, una camisa sucia, lo más sudada posible, y ustedes ponen ahí unas espigas de trigo, ustedes esperan 21 días hasta que el olor sea repulsivo y la suciedad haya penetrado las cáscaras de trigo. Luego de este periodo se podrán encontrar ratones de ambos sexos en lugar del trigo. Y esos van a poder reproducirse sin problema con otros roedores que hayan nacido de forma normal. Pero
fue en el año de 1668 que un médico, un doctor llamado Francesco Redi, hizo el mismo ensayo. Pero esta vez él agarró 3 trozos de carne en 3 diferentes frascos. Uno de esos lo agarró y lo tapó y lo alejó con el contacto del exterior. Otro lo aisló solo con una gasa por encima. Y el último lo dejó expuesto al aire libre. Entonces, los resultados fueron 3 trozos de carne que estaban podridos. ¿Ok? 3 trozos de carne podridos. La diferencia fue que la carne que estaba tapada y aislada no tenía larvas. ¿Ok? No habían larvas, no habían ahí gusanos. Pero el traste que no se cerró estaba lleno de gusanos, de larvas. Y el que tenía una gasa encima, tenía larvas, pero solamente encima de la gasa. Demostrando así que la vida procede de otro organismo vivo y no de la materia en sí. Ya que, ¿quiénes eran los que producían esas larvas? Eran las moscas. Eran las moscas. Entonces, las moscas dejaban los huevos y así era como se generaban las larvas. Y así fue como demostró este médico que la generación espontánea no tenía base científica, así que era una mentira. Años más tarde es cuando llega Louis Pasteur, que ya hablamos, quien retoma y estudia este mismo fenómeno conocido. Recordemos que Louis Pasteur es reconocido por sus estudios en microbiología y fermentación. Pasteur rechazó la generación espontánea y señaló que es necesaria la acción de un organismo vivo para producir vida. Como es así, los microorganismos que ayudan en la fermentación, pues las larvas y otros organismos provienen del exterior, es decir, del aire libre. O sea, la vida proviene de la vida, no se genera espontáneamente. Así es como la idea aceptada científicamente es que todo lo vivo viene de algo vivo. Todo lo que existe proviene de algo existente. La vida solo proviene de algo vivo. ¿Ok? Sin embargo, resulta y acontece que surge ahora una nueva idea. Como ya no se puede hablar de generación espontánea científicamente, ahora hablamos en términos de generación espontánea gradual. ¿Ok? Ahora tenemos que ser pacientes, esperar el tiempo suficiente para que la nada pueda darnos algo. Y a eso se le conoce como evolución. Este es el punto al que llega la gente para acabar con la hipótesis de Dios. Son absurdos. Ellos no dicen abiertamente que es generación espontánea, porque es bien sabido que es imposible. Sin embargo, la teoría de la evolución, esto es lo que proclama. Según ellos, el primer ser vivo surgió de la nada y aún el universo mismo surgió de una expansión abrupta de la nada. Entonces, ellos dicen que si usted espera lo suficiente, un animal se convierte en una nueva especie. Pero ellos dicen que antes de eso, el primer ser vivo surgió de la nada. Y que ese ser vivo a través de miles de millones de años, a través de procesos ahí de ensayo y error, dicen que cambia de especie. Hermanos, no sé si estamos entendiendo lo que está pasando. En la actualidad se le está dando la capacidad de creación al universo. Donde el universo fue creado por Dios. Y no es que haya salido de la nada. Al ser humano se le dice, usted se puede crear a usted mismo. El ser humano se creó a sí mismo, la naturaleza se creó a sí mismo, todo se creó solo. Según el pensamiento actual, la gente le agradece al universo. Ay, le agradezco al universo. Ay, le agradezco a la vida. Donde el creador del universo es Dios. El universo no tiene vida. El universo no es un ser pensante. El creador sí. La vida, el dador de la vida es Dios.
Dios te creó. Dios creó las estrellas, Dios creó a los animales, Dios creó a los planetas, Dios creó las galaxias, Dios te creó a ti. Usted no puede ni guiar su propia vida y usted cree que tiene la capacidad de crear su propio destino, y no. No, es que Dios te necesita. Dios no te necesita. Tú necesitas de Dios. Amén. Hermanos, mientras yo estudiaba esta característica, este atributo de Dios, yo sentía escalofríos. Sentía escalofríos. A Dios nadie lo creó. A Dios nadie lo creó. Él es el único que existe en sí y por sí mismo. Él es el gran yo soy. Es Él. Es Él. Él es. Usted no es autoexistente. Las estrellas no son autoexistentes. Los animales no son autoexistentes. La vegetación, los árboles, las flores no son autoexistentes. Dios sí es autoexistente. Nehemías 9:6 dice: solo tú eres Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Amén. Amén. El ejército de los cielos se postra delante de ti. O sea, todos aquellos seres angelicales creados por Dios, aquellos que miran la magnificencia de Dios, que miran al Supremo sentado en su trono, se postran delante de Él. Nehemías 9:6. Gracias. Todos aquellos seres se postran delante de Dios. Los seres creados por Dios, que están allá, los seres angelicales que Dios creó para que estuvieran en su propia presencia, se inclinan delante de Dios. Y también nos muestra en la escritura que los serafines tienen 6 pares de alas, con un par de alas se cubren el rostro y con otras los pies, y vuelan delante de Dios y le cantan santo, santo, santo. Le rinden completa adoración. Se cubren el rostro porque la presencia de Dios es magnífica. No lo pueden ver directamente. Y se tapan los pies en señal de ser criaturas, de ser creados y están delante del Creador. Es magnífico. Y entonces ahora entendemos por qué en Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y digo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, dice Dios. Yo soy. Este pasaje bíblico nos declara que Él es, que Él siempre ha sido y siempre será. Él no necesita de nada, Él no necesita de nadie. Ese es el nombre de Dios. Yahvé, Jehová, el yo soy. Siempre he sido, siempre seré. Yo siempre he estado y siempre estaré. En el campo de la filosofía hay una diferencia entre la palabra existencia y la esencia. Entonces, diferencia entre existencia y esencia. Existencia. La existencia es algo que tiene principio y tiene fin. La esencia es algo que siempre está y que siempre ha sido. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que Dios es esencia. Filosóficamente hablando, ¿verdad? Siempre está. Es algo que siempre está y que siempre ha sido y que siempre va a estar. Cuando hablamos de la existencia de Dios, lo decimos en un lenguaje que nosotros podemos entender. Pero Dios es mayor que la existencia y que toda comprensión humana. Amén. Creo que nos quedamos cortos al intentar dar una explicación. Creo que las palabras no nos alcanzan para poder definirlo. Él siempre ha sido y siempre será. Por la eternidad, por la infinita eternidad. Nada altera su esencia.
Nada altera su ser. Él es el gran yo soy. La Biblia dice que en el principio creó Dios, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, la deidad, las tres personas coeternas que existen por sí mismos. Dice, Dios estaba creando antes del principio. Isaías 43:13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que yo hago. ¿Quién lo estorbará? Nadie. Juan 8:58 dice, les dijo Jesús dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy. Y los judíos se miraban entre ellos y preguntaban, ¿y qué dice este hombre? Si Abraham estuvo mucho antes que él, Abraham vivió y murió antes de que usted naciera, Jesús. Pero Cristo estaba hablando antes de la creación. Hablando de su autoexistencia, hablando de su soledad, de su independencia, de su aceidad, estaba hablando Jesús. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Jesús hablándole al Padre y diciéndole que glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. Amén. Amén. Tenemos un Dios que se hizo carne. El Hijo se hizo carne. Y tenemos que recordar que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Cuando vino Jesús a la tierra, vino siendo 100% hombre. Él sintió las tentaciones, Él vivió una vida, Él tuvo sufrimientos y no vino en cuna de oro. Nació donde criaban a los animales, donde estaban ahí los animales, me imagino que en medio de las boñigas. El supremo hacedor dejó su gloria y se humilló hasta lo sumo para venir a vivir una vida que Él no merecía vivir, por amor a sus criaturas. Amén. Queremos nosotros una declaración más explícita, que Cristo estaba con el Padre antes de la creación, o sea, que Jesús era Dios también, que Jesús era Dios. Creo que no la hay. Esto es abierto y nos damos cuenta inmediatamente cuando leemos de que Jesús estaba diciendo que Él era Dios también y que cuando Él vino acá, Él era supremo hacedor y dejó toda la gloria y se humilló hasta lo sumo para venir a vivir como un hombre. Entonces, ahorita hasta este punto vemos a las dos personas de la deidad, las dos personas de la Trinidad, pero Dios también, el Espíritu Santo, estaba antes de la creación, ¿o no? Sí, era Dios y vamos a verlo. Génesis 1:2. Porque hay muchas personas que dicen que no creen en el Espíritu Santo. Ahora ha surgido esta idea de que, no, es que el Espíritu Santo no existe. Pero vean lo que nos dice la Biblia, vean lo que nos dice la Escritura. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hermanos. Un saludo para los que no creen en el Espíritu Santo, entonces. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Dice que el Espíritu Santo a quien el Padre enviará. ¿De dónde lo enviará? Desde la eternidad, desde el cielo. Lo enviará al Espíritu Santo. Entonces, vean ustedes. Juan 15:26 dice:
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vean ustedes. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Consolador, el Espíritu Santo. Cuando Cristo resucita y regresa a la eternidad, envía un Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo. Él estaba en la eternidad y ahora nos envían al Espíritu Santo para que nos consuele. Entonces vemos la unión de las tres personas coeternas que corresponden a la deidad. Cada uno daba gloria al otro, y la gloria que ellos recibían del uno al otro es mayor que cualquier gloria que puede recibir Dios de parte de la creación. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que usted me ha dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Uno a otros, los miembros de la deidad, los tres, daban gloria a cada uno de sus miembros. Entonces vemos que hay una diferencia entre Dios y el hombre, una diferencia clara. Dios es independiente en sí mismo, pero hace que todas las cosas dependan de Él. Es extraordinario porque todo lo que procede de Él, todo lo que Él creó, depende de Él para existir. Todas las cosas que Él creó dependen de Él. Wayne Grudem, un teólogo, dice lo siguiente en uno de sus libros: la existencia de Dios es algo totalmente singular. No es solo que Él no necesita la creación para nada. La diferencia entre la criatura y el creador es una diferencia abismal, inmensamente vasta, porque Dios existe en un orden fundamentalmente diferente. No es simplemente que nosotros existimos y Dios siempre ha existido. Es también que Dios necesariamente, en una manera infinitamente mejor, más fuerte, más excelente, el ser de Dios es cualitativamente diferente. Vean esto. Nosotros a veces usamos ejemplos para describir a Dios, pero ningún ejemplo se asemeja. ¿Y por qué? Porque cada ejemplo que nosotros demos son ejemplos cuantitativamente hablando, o sea, en cantidad, de cantidades. Por ejemplo, nosotros decimos, Dios es como el océano y nosotros como una gota del océano. Son descripciones de cantidad, descripciones cuantitativas. Y no son descripciones cualitativas, o sea, no son descripciones de calidad. Y Dios no es solo cuantitativamente, sino que es cualitativamente mejor que nosotros. En todas sus perfecciones, Dios es mayor que nosotros infinitamente hablando. La mejor acción que usted puede hacer, Dios la hace infinitamente mejor. Es algo que nuestra mente no puede entender y nos deja pensando. Job 38, 4 al 6 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si usted tiene inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dios le estaba diciendo a Job: ¿dónde estaba Job cuando yo ponía los cimientos de la creación? ¿Dónde estaba usted, Job? ¿Sabe dónde estaba usted, Job? En mis pensamientos estabas tú, en mis designios, ahí usted estaba. Eso le estaba diciendo Dios a Job. Romanos 11, para ir finalizando ya, Romanos 11, versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Esta declaración que vemos aquí, vemos que hay una diferencia completa entre Dios y el hombre. Dios existe por sí mismo. No necesita de nadie ni de nada.
Sin embargo, nosotros no existimos por nosotros mismos. Todo fue creado por Él y para Él, porque todo es de Él, incluyéndonos a nosotros. Independientemente de si el ser humano le da honra a Dios, el ser humano sigue siendo Dios y Dios sigue siendo Dios. El ser humano sigue siendo de Dios y Dios sigue siendo de Dios, porque el ser humano depende de Dios, porque fue creado por Dios. Amén. Diferencia entre Dios y el hombre. No nos podemos comparar con Dios. Él existe por sí mismo, nosotros no. Nosotros cualquier día perdemos nuestra vida y se acabó. La palabra de Dios dice que nuestra vida es como un pensamiento, es como un respiro, es como la neblina, viene y se va. Pero Dios no. Dios existe desde la eternidad. Por los siglos de los siglos, Él siempre será. Amén. Entonces, si Dios es independiente y no necesita nada de nosotros, ¿carece de significado nuestra existencia? Y esto lo toma Arthur Pink, también un escritor cristiano, y dice lo siguiente en uno de sus libros sobre los atributos de Dios. Dice: Dios no estaba bajo coacción, obligación o necesidad alguna de crear. El que Él quisiera hacerlo fue un acto de pura soberanía de su parte, no producido por nada fuera de sí mismo, ni determinado por cosa alguna, sino por su propia buena voluntad. Entonces, ¿carece de significado nuestra existencia? No. Realmente somos muy significativos, porque el Supremo, el Todopoderoso, nos ha creado. Amén. Y ha determinado que seamos significativos para Él. Esta es la decisión final de la significación genuina. Esa es la significación genuina que nosotros tenemos. Entonces podemos determinar que la vida del hombre no carece de significado, porque a pesar de que Dios no te necesita, Dios nos crea y nos da significado simplemente porque Él lo quiso hacer. Él quiso darte un valor y un significado, y eso significa que ese significado solamente lo podremos encontrar en Dios. Por el contrario, el ser humano, cuando quiere eliminar a Dios de su pensamiento, de su comprensión de la realidad, de su cosmovisión, el ser humano carece de significado. No encuentra un significado porque lo va a empezar a buscar en lugares que no son. Y es en Efesios capítulo 1, versículo 5 que Dios dice esto, vea. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su buena voluntad. O sea, no es por nuestra causa, sino por causa de su voluntad, de su amor, de su gracia y su misericordia. Y luego en Efesios 1, versículos del 11 y 12 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vean esto, el propósito. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes? Los que esperábamos en Cristo. Así que tenemos un propósito si esperamos en Cristo. Amén. Si nuestra vida le pertenece a Dios, si somos cristianos verdaderos, si somos hijos de Dios verdaderos. Porque no todos son hijos de Dios. Algunos, si seguimos ahí leyendo en Efesios 2, podemos ver que nos dice que algunos son hijos de ira. Dice que nosotros nacemos, después de Adán y Eva, todo esto que surge el pecado, cada uno de nosotros nace siendo hijo de ira. Somos hijos de ira y por eso se nos llama a aceptar a Dios. Y si nos dice que necesitas nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Eso es algo que solamente Dios puede hacer en el ser humano. Ahora, dice, bueno, algunas personas
se quedan siendo hijos de ira porque rechazan a Dios. Entonces, el propósito existe para los que esperan en Cristo, o sea, para los que han nacido de nuevo, para los que están seguros en Dios, los que tienen toda su fe en Dios. Los que esperamos en Cristo, a pesar de que Dios no nos necesita, Dios sí nos da una vida con significado. ¿Por qué? Porque Él es grandioso y Él es magnífico y Él es glorioso. Tu vida sí tiene un propósito. Y el propósito de tu vida es vivir para la honra y gloria de Dios y disfrutar de Dios eternamente. Ese es el propósito de tu vida. Yo he escuchado a personas decir, es que mi vida no tiene propósito, aún dentro de la iglesia. ¿Cómo que no tiene propósito? ¿Cómo que no tiene propósito? El propósito de tu vida es vivir para la honra y gloria de Dios y disfrutar de Dios eternamente. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos? Wayne Grudem sigue diciendo en su libro, Teología Sistemática, se llama el libro, y dice, Dios no nos necesita en nada. Sin embargo, es un hecho asombroso de que nuestra existencia Él escoja deleitarse en nosotros y permitirnos darle gozo a su corazón. Esta es la base de la significación personal en la vida de todos los creyentes, de todos los que son parte del pueblo de Dios, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? De todos los que son parte del pueblo de Dios. Ser significante para Dios es ser significante en un sentido supremo. No se puede imaginar ninguna significación personal fuera de esto. No hay ningún propósito mayor del que Dios nos ha dado. Nuestra vida tiene un significado en Cristo. Nuestra vida tiene un significado en Dios. Y otro predicador, Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, él dice, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Y es grandioso, es significativo, es maravilloso que Dios nos haya tenido en su plan. Que un ser supremo que no necesita de nada ni de nadie nos hiciera. Un ser supremo mayor que cualquier significado que nosotros podamos comprender y expresar nos haya dado significado. No hay nada que Dios necesite de nosotros, no hay nada que que nosotros podamos agregarle a Dios. Él no necesita de nuestra alabanza, Él no necesita de nuestra predicación, Él no necesita de nuestra oración, Él no necesita de nuestro ayuno, Él no necesita de nuestra vida devocional, pero nosotros sí necesitamos de Él y necesitamos de todas estas cosas. Amén. Y necesitamos de todo esto, ya mencionado, lo que acabamos de mencionar. Sin embargo, al mismo tiempo que nosotros reconocemos nuestra necesidad, Él recibe nuestra adoración, Él recibe nuestra alabanza, recibe nuestro culto con gozo y alegría, y Él nos promete vida eterna y gozar de Él eternamente. Amén. No porque nosotros lo merezcamos, o porque Él nos necesite allá en la eternidad, no, sino porque simplemente Dios así lo quiso. Y le dio sentido a nuestras vidas, y eso es algo maravilloso. Que el Supremo, aquel ser que no fue creado, el Todopoderoso, le dio sentido a nuestras vidas y nos creó. Nuestra mente no puede dimensionar eso. Qué tan distinto es el Dios de la Escritura al Dios que comúnmente se predica. De hecho, muchas veces el Dios que se presenta no es el Dios de la Escritura. Este atributo de Dios, hermanos, debe motivarnos a servir con más alegría a Dios, con más ahínco al Supremo Todopoderoso, al Yo Soy. Le debemos toda nuestra devoción, cantar con todo nuestro ser, orar con toda nuestra alma, adorarle, rendirle nuestras vidas por completo, adorarle con todo nuestro entendimiento, sabiendo que Dios no necesita de nosotros, pero que nosotros sí le necesitamos a Él por completo. Él quiso soberanamente crearnos
para que le diéramos alabanza. Y Él decidió, por la perfección de su amor, por su misericordia, recibir esa alabanza como algo grato. Colosenses 1, del 9 al 14, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. El propósito de conocer a Dios es crecer en sabiduría, es crecer en inteligencia espiritual. Un mayor conocimiento de Dios nos llevará a una mejor adoración. Hermanos, al recibir esto debemos deleitarnos en el Señor, deleitarnos en su grandeza, deleitarnos en Él. Esto nos da un mayor sacrificio al entender el sacrificio de Cristo. Dios no tenía que enviar a su propio Hijo. Y la gente dice: ¿y por qué Dios no baja para que vea? Y yo les respondo: ya vino, ya Él bajó. Y vivió una vida que no merecía. Y sufrió como nadie. Fue crujido y fue aplastado, fue inmolado en una cruz. Sufrió el castigo más humillante, dejando en claro quién es el ser humano. Dejando en claro que nosotros somos unos depravados. Pero Él vino y vivió en carne propia lo que es estar aquí. Y lo vivió por amor a sus hijos. El que nació en Belén y murió en una cruz en el Getsemaní era más grande que el universo entero. Él lo había creado y pasó por allí. El Padre lo entregó sin necesitarnos, sino que lo envió porque Él quiso, por su gran amor y misericordia, por su soberanía. Y la gente dice que baje Dios y lo vea. Ya lo hizo, ya vino. Y usted y yo lo crucificamos. El gran yo soy podía fulminar a la raza humana en un instante. Y no lo hizo. No lo hizo para que usted y yo hoy tengamos posibilidad de ser salvos. Y ratificó su verdad, porque al tercer día resucitó. Y resucitó porque Él es el creador. Si Él creó tu vida, si creó a los planetas colosales que hay en el universo, ¿usted cree que violar las leyes de la naturaleza eran algo complicado? No. Al tercer día resucitó. Al tercer día resucitó un cuerpo muerto. A los 3 días ya está hediondo. Está podrido. Pero ratificó ser quien decía ser, porque al tercer día resucita. Y la tumba vacía, para Él no era nada resucitar, porque Él había creado todas las cosas. Si Él creó las leyes de la física, las leyes de la química, las leyes de la ciencia que conocemos hasta hoy en día, Él las creó. Él podía pasar por encima de esas leyes. Y Él resucita al tercer día. Para Él no era nada eso. Porque Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Ese es Dios. Esa es la aceidad de Dios, hermanos. La independencia de Dios. Dios no nos necesita, sino que Él por su soberanía nos creó. Porque Él quiso. Y Él nos permite darle gloria, honra y alabanzas. Y Él se goza en eso, porque Él en su soberanía lo quiso así. Vamos a orar a Dios, a ese Dios extraordinario, a ese Dios que no nos necesita. Él no necesita de nuestra oración,
Pero nosotros sí necesitamos de Él. Nosotros sí necesitamos adorarle a Él. Nosotros sí necesitamos orarle a Él. Nosotros sí necesitamos morir al yo y reconocer que no somos nada sin Él. Nosotros sí necesitamos morir al yo. Nosotros sí necesitamos que Dios nos haga nacer de nuevo. Nosotros necesitamos de Él todos los días, a cada segundo. Cada momento. Cuando nosotros reconocemos esa dependencia de nosotros a Él, nuestro gran Dios recibe con gozo nuestra oración. Porque Él es grande, Él es sublime, Él es amor, Él es justicia, Él es soberano y Él es majestuoso. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Amén.